Aquí me encontraron en el camino una escarbadura y dentro excrementos, como veis ahí. Son excrementos de un cierto tamaño. Parece una letrina de tejón, aunque lo tengo que confirmar porque puede ser también de otro animal. Vale, está aquí en el camino y ahí hay como una escarbadura que parece la huella de un tejón, así escarbando. Por eso creo que puede ser de tejón. También por el tamaño de los excrementos, que son grandes. Pero bueno, lo voy a confirmar. Estamos aquí en un bosque de encinas, aquí a unos 1000 metros de altitud, así que bastante altos para que haya estas encinas. Y bueno, como veis aquí estamos rodeados de piedra caliza. Estamos en una de las sierras exteriores en el Prepirineo. Este rayón recorrió este camino lleno de fragmentos de piedra caliza y de florecidas y bonitas aliagas amarillas. Aquí lo vemos como está explorando su territorio. Hola, buenos días. 3 semanas después vuelvo a la cámara trampa que tengo situada aquí en el Prepirineo, en un bosque situado más o menos a 1200 metros de altitud y que la verdad que es bastante interesante. Bueno, aquí está la cámara. Lo primero que he notado es que la vegetación ha crecido bastante, ¿vale? Como veis aquí, ha crecido tanto los bogs como, podemos decir, la hierba. Y bueno, eso es lo que vemos principalmente. Y nada, no sé si tendrá pilas la cámara, ya que esta Boliwar suele gastar rápidamente las pilas. Yo creo que en 3 semanas habrá gastado las pilas, sobre todo porque los vídeos los tengo configurados en 1 minuto y por tanto pues se gasta más pilas debido a eso. Lo he configurado en 1 minuto para no perderme nada de ninguna escena, ya que hay animales que pueden estar más de 30 segundos delante de la escena. Bueno, simplemente es eso. Siempre protegida con un candado y con una brida metálica. Podemos observar una marta. Sabemos que es este mustélido ya que tiene orejas grandes, cuerpo más esbelto y cola más poblada de pelo que la garduña, además por el babero amarillo que tiene. Esta marta fue grabada a las 9 de la mañana. No obstante, la marta europea es un animal nocturno y crepuscular. La proporción de la actividad diurna, como en este caso, es pequeña. En otoño e invierno 19% y en primavera 14%. Por tanto, es mayoritariamente nocturna. Así que verla de día es bastante complicado. Comparación de tamaño entre la marta y el gato montés a cámara lenta. Vemos que el gato montés es bastante más grande. Detalle de las garras de la marta, martes. Estas uñas tan desarrolladas nos indican que tiene gran habilidad para trepar. En esta ocasión fue grabada a las 5:30 de la mañana. Podemos observar un corzo macho con un pelaje de transición, con partes de color gris y con otras partes de color rojizo. En primavera, con el aumento de las temperaturas, los corzos cambian el pelo grisáceo, hueco y extremadamente aislante del invierno por otro más ligero, de color rojizo. Este corzo macho estuvo bastante activo y apareció 8 veces delante de la cámara, en algunas ocasiones corriendo, como en este caso, y en otras ocasiones en una actitud más tranquila. Bueno, aquí vemos que está alimentándose. En primavera y verano aumenta el consumo de herbáceas. Aquí lo vemos pastando tranquilamente.
Aquí podemos observar una corza hembra preñada. Fue grabada el día 8 de mayo, lo que hace pensar que se encuentra cerca del día del parto. El mes de mayo es el intervalo de la mayoría de los partos en este cérvido. Lo más frecuente es el alumbramiento de 2 corcinos, pero puede ser de 1 o 3 corcinos. El día 22 de mayo apareció también delante de la cámara. Dos zorros frecuentan este territorio. Uno de ellos tiene la cola casi pelada debido a la sarna, como este, ahí lo veis. Y el otro no, este no tiene sarna. La liebre europea es un lagomorfo de tamaño grande. Los lagomorfos tienen 2 pares de dientes incisivos superiores, frente al único par existente de los roedores. El gato montés siguió recorriendo este lugar. En esta ocasión solo de noche. 2 veces apareció, a las 10 y a las 12 de la noche.